Queridos hermanos y amigos en la fe, tengan ustedes muy buenas tardes. ¿Cómo andan ustedes? Nos volvemos a reencontrar aquí en este espacio de Redil FM, Camino de Fe, donde compartimos la meditación de la palabra de Dios con la sana doctrina. Y la sana doctrina, como ya dijimos, es compartir todo lo que está en la Biblia sin agregar ni sacar nada. La semana pasada estuvimos viendo la gran tribulación que tanto es manoseada en las redes sociales y estuvimos explicando que según lo que enseña la Biblia, la iglesia va a ser arrebatada antes de que comience la gran tribulación. Recuerden lo que enseñó Jesús en Apocalipsis 3:10, que por cuanto hemos guardado la palabra de su paciencia y no hemos negado su nombre, Él nos guardaría de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, y esta es la hora de la gran tribulación. Y el Señor dice que nos va a guardar de esa hora. Y también Pablo nos dice en 1 Tesalonicenses 5, de que no fuimos puestos para ira, sino para alcanzar salvación por medio de Cristo Jesús. Cuando la iglesia sea levantada se va a desatar un gran caos, porque miles y millones de personas van a desaparecer. Como muestran las películas, allí pilotos que manejan aviones y son creyentes van a desaparecer y esos aviones se van a venir abajo, y así va a suceder realmente, porque los creyentes en un abrir y cerrar de ojos van a desaparecer de la tierra y van a decir que son los extraterrestres que se los llevaron. Pero es Cristo que vino por su iglesia, porque a partir de ese momento comienza el tiempo de la ira de Dios, el tiempo de angustia para Jacob, que es para Israel, donde Israel va a ser sacudida para que despierte y se vuelva a Dios y se arrepienta y acepta a Cristo como su Salvador. Una vez que la iglesia sea sacada, según lo que plantea la Biblia, se va a levantar el anticristo y tal vez las naciones del mundo que están buscando en este tiempo un líder que gobierne políticamente el mundo y arregle los problemas económicos y sociales. Vemos que el mundo se está cayendo a pedazos, la economía se está cayendo a pedazos, hay rumores de guerras y van a buscar un líder que gobierne y van a pensar que este es el Salvador del mundo. Este líder político, como dice Apocalipsis 13, va a ser el nuevo emperador que va a resurgir. El viejo imperio romano va a resurgir y este va a gobernar sobre el mundo entero y va a hacer pacto de paz con muchas naciones y muchos pueblos, incluyendo a Israel, porque Jesús dijo allá en San Juan 5, yo vengo en el nombre de mi Padre y no me reciben, pero si alguno viene en su propio nombre, a éste sí van a recibir. Y la Biblia enseña que los judíos van a hacer un pacto con la muerte, como dice Isaías. Ellos van a creer que este es el Salvador, pero este va a ser el que va a destruir gran parte de la humanidad del mundo, porque va a hacer que los juicios de Dios caigan sobre la tierra. Los países del mundo rápidamente van a levantar un gobernante que va a ser un líder político, y también se va a levantar un líder religioso que está en el capítulo 13, es el falso profeta que sale de Israel. Los judíos van a creer que este es el Mesías, otros van a creer que es Elías, como creyeron con Cristo, ¿recuerdan? Algunos decían que él era una cosa, que él era otra. Y entonces este hombre va a engañar a los judíos, va a decir que ellos van a estar en paz con él y va a hacer que el anticristo firme el pacto de paz. Pero a los 3 años y medio, allí este hombre, el líder político, coloca la abominación desoladora en el templo y dice que él es Dios y que a partir de ese momento no se debe nombrar ningún otro Dios fuera de él y que hay que adorarle a él. Y allí son los judíos genuinos los que están apuntados para el libro de la vida, que se van a dar cuenta que fueron engañados, se van a arrepentir porque van a decir
que ellos fueron engañados porque quisieron, porque el Mesías ya vino y ellos le crucificaron, y a partir de ese momento se van a convertir, se van a volver a Dios, no todos los judíos, pero sí un gran remanente, y ahí es cuando la higuera va a reverdecer, porque la higuera representa a Israel, y allí va a comenzar a dar frutos de justicia. ¿Recuerdan cuando Cristo vino a comer de la higuera y no tenía frutos? Solamente en Israel había fariseos religiosos que habían rechazado a Cristo. Ahora Israel va a reverdecer en la mitad de la gran tribulación. Un gran remanente se convierte a Cristo y van a hacer frente al anticristo y no van a querer adorar su imagen. Y entonces estos van a huir al desierto, como dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 13, que a la mujer se le dieron 2 alas para que huya al desierto. Y como dice Zacarías 14, el Señor va a traer los ejércitos del mundo a tomar control de Jerusalén. Jerusalén va a ser pisoteada por los gentiles. Dice que las casas van a ser saqueadas, mujeres ultrajadas, y muchos van a ser llevados cautivos y otros van a quedar allí en Jerusalén. Y allí, a partir de ese momento, Dios va a mandar juicio sobre la tierra, va a caer fuego y azufre, van a caer asteroides en el mar, en los ríos, en la tierra, va a haber un gran cráter que se va a abrir, y de allí va a salir humo negro y también van a salir demonios que van a atormentar a la gente. Durante 3 años y medio va a haber guerras, hambres, pestilencias, saqueos, violaciones, enfrentamientos, falsos cristos. Va a ser un caos, tierra de nadie, y aún el que no se deje marcar no va a poder comprar ni vender, va a morirse de hambre, y también el que no adore la imagen de la bestia va a ser decapitado. El Señor va a mandar 2 testigos en esos tiempos tan difíciles para anunciarle a la gente que no se deje marcar ni adore la imagen de la bestia, y estos 2 testigos van a estar durante 3 años y medio allí predicando en Jerusalén y van a ser muertos, y van a estar 3 días y medio allí muertos en la plaza de Jerusalén, pero luego Dios les va a resucitar y los va a hacer volver al cielo. Llegado el momento que Dios disponga después de ese tiempo tan angustioso, entonces el Señor se dispone a venir a la tierra. Y recuerde la promesa del Señor que le dijo a los judíos: cuando ustedes vean reverdecer la higuera, coloquen sus ojos en el cielo, porque el verano está cerca. Israel reverdece en la mitad de la gran tribulación, se convierte a Cristo, no todos, sino un gran remanente, y esa es la generación que va a ver el retorno de Cristo, porque efectivamente Cristo vuelve a la tierra y pelea contra los ejércitos del mundo, echa a Satanás al abismo, al falso profeta y al anticristo al lago de fuego. El Señor con la espada de su boca derrota a todos los ejércitos del mundo que se oponen a Él y coloca sus pies sobre la tierra, allí en el monte de los olivos que se parte en 2, se convierte en un valle, allí nace un río que sale de Jerusalén, y de allí todo va a ser cambiado por los grandes terremotos que va a sufrir la tierra, y Jerusalén también va a ser cambiada. Se va a formar un monte que se llama Monte Santo, Monte de Sión, donde en el milenio el Señor va a hacer construir el nuevo templo del milenio. Este nuevo templo va a tener 1.600 metros cuadrados, va a medir 250 metros de largo y de ancho, y va a tener 3 pisos, va a tener lugar santo y santísimo. Allí van a haber sacerdotes que van a sacrificar de nuevo animales, van a haber levitas que van a cantarle al Señor. El Señor va a poner allí un príncipe, tal vez sea el rey David, y allí se va a sacrificar los animales en el milenio, y la gloria del Señor va a descender al templo, y el Señor va a estar sentado allí en el lugar santísimo. En los 1000 años del milenio que dice la Biblia en el capítulo 20 de Apocalipsis, el Señor resucita en el comienzo del milenio a los santos del Antiguo Testamento. También resucita a los que murieron en la gran tribulación, y como ya dijimos, todos pertenecemos a la primera resurrección,
comenzando por Cristo, seguido por la Iglesia, luego los santos del Antiguo Testamento. Esto está en Daniel capítulo 12, que se le dice a Daniel que en el final de los tiempos Él se va a levantar y muchos se levantarán para eterna salvación, pero otros se van a levantar para eterna confusión, pero eso va a ser después del milenio. Se van a levantar los santos y vamos a poder ver a Abraham, Isaac, Jacob, Daniel, Jeremías, Daniel, Ezequiel, Noé, David y todos esos grandes de la Biblia, lo vamos a estar con ellos. Va a haber 1000 años de paz, de alegría, de gozo, de prosperidad. El Señor va a gobernar con cetro de hierro y después que terminen los 1000 años de ese milenio de paz y alegría, donde las naciones de la tierra van a tener que venir a traer presentes a Dios y el que no quiera venir va a ser juzgado con juicios. Y después de esos 1000 años, Satanás va a ser suelto, Satanás va a reunir a muchas naciones de la tierra que van a venir contra Cristo, porque a pesar que van a haber 1000 años de prosperidad, la gente ama el pecado por su naturaleza pecadora caída, y entonces la mayoría no van a querer estar con Cristo porque les molesta la santidad de Dios, y van a querer hacer guerra contra Israel, y van a encontrar una Israel que está sin armas, sin ejércitos, porque en ese tiempo las armas se quemaron, como dice la Biblia. El Señor va a hacer quemar todas las armas. Y va a venir esa Gog y Magog. Gog representa al líder ruso y Magog es una localidad de Rusia que va a querer venir a invadir a Israel, va a querer invadir el campamento de los santos. Esta profecía está también en Ezequiel 38 y 39, y algunos dicen que se va a dar en este tiempo, pero no se puede dar en este tiempo, porque dice que Dios va a juzgar a los ejércitos de Gog y Magog, que es Rusia. Rusia mira con cariño la tierra de Palestina, la tierra de los judíos, porque allí es un punto estratégico militar y comercial. Rusia quiere colocar sus barcos en el Mediterráneo. Israel tiene el mar Salado, que es riquísimo en minerales, es algo muy útil para este tiempo, y en ciertas regiones del mar Salado también hay reservas de petróleo que nunca se han tocado y que están reservadas para este tiempo de crisis. Y claro que Rusia quiere venir hoy a invadir a Israel, pero creemos que esto no se puede dar ahora, porque cuando venga Rusia a invadir a Israel, Israel ya no tiene ejércitos ni armas, y aparte dice que Dios va a hacer que venga un terremoto sobre la tierra donde va a destruir los ejércitos de Israel, de Rusia, y también dice que va a mandar plagas y va a destruir a los ejércitos rusos o de Gog y Magog y van a ser enterrados en el valle, allí de la Tierra Santa, y durante 7 años van a estar quemando las armas. Y a partir de ese momento todas las naciones reconocen a Dios como Señor y todo Israel se convierte a Dios. Y si esto fuera a pasar en este tiempo, entonces ¿por qué Israel haría un pacto con el anticristo y le diría bienvenido? Esto no puede suceder ahora. Seguramente se dé o en la mitad de la gran tribulación o en el final o después del milenio, donde dice que todas las naciones de la tierra de Gog y Magog van a venir del norte a tomar posesión del campamento de los santos, porque Israel va a estar ocupando todo el territorio que Dios le prometió en el principio. Desde allá arriba de Libia hasta Egipto, va a estar allí hasta acá de Bernea, allá abajo en el sur. Israel va a estar ocupando todo ese territorio, porque el Señor Jesús va a hacer traer a todos los judíos que están en el mundo desparramados, para que todos estén juntos, junto a la iglesia y junto a los que se salvaron en la gran tribulación. Después de esa batalla de Gog y Magog, también viene el juicio del gran trono blanco, donde van a ser resucitados los que están en el Hades para ser juzgados según los libros, y el que no esté en el libro de la vida va a ser echado al lago de fuego.
Por eso es la única oportunidad de arrepentirse y alcanzar salvación. Es en este tiempo, porque cuando uno parte sin Cristo, va al Hades, pero si usted parte en Cristo, va a la presencia del Señor y no va a presenciar ese juicio que es para los perdidos, como enseña allí en el libro Apocalipsis, que la segunda muerte tiene potestad sobre aquellos que van a ser levantados después del milenio para ser juzgados y echados al lago de fuego. Nadie va a ser condenado porque hizo esto, porque hizo lo otro. La gente va a ser condenada por haber rechazado a Cristo. Dios le va a preguntar: yo te di a mi hijo para salvarte y tú quisiste con mi hijo. Pero hoy hay esperanza para que tú recibas a Cristo y le entregues tu vida y escapes de todo lo que pronto vendrá. Después de ese gran juicio del gran trono blanco, allí vienen cielos nuevos y tierra nueva, donde no va a existir el mar, sino van a haber praderas, árboles frutales, flores, animales, un río. Allí van a estar las naciones salvas y también Jerusalén, los judíos, y del cielo de Dios va a descender la nueva Jerusalén, que allí, en esta ciudad tan preciosa, va a estar la iglesia junto a Jesucristo, y van a estar todos los creyentes en Cristo, van a estar en ese lugar, la iglesia, que va a ser la esposa de Cristo, y la iglesia va a estar con Cristo a todos lados que Cristo vaya, va a estar junto a Él, por eso se dice que vamos a ser la esposa de Cristo, porque vamos a estar junto al Señor a todos lados que nosotros vayamos, que el Señor vaya, vamos a ir nosotros también, vamos a estar en la presencia del Padre y vamos a disfrutar de la presencia de Dios y de esa ciudad maravillosa que nos espera. Pero lo más importante es estar al lado de aquel que quiso nuestras almas redimir. Ahora vamos a meditar un poquito rápidamente en el capítulo 1 de esta carta del apóstol Pablo a los Efesios. Esta carta donde Pablo ora por los creyentes en Efesio, por una de la iglesia de Efesio, donde esta iglesia fue la primera iglesia apostólica que predicaba, que anunciaba el Evangelio, que guardaba la palabra de Dios. Y el Señor luego comienza a reprender esta iglesia, lo último. Allá por el año 95 después de Cristo, ya el apóstol Pablo había muerto, quedaba Juan, el único que quedaba vivo, y escribió el libro de Apocalipsis, y el Señor le da un mensaje para 7 iglesias, y la primera es la iglesia de Efeso, y le dice el Señor: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentiroso, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Esta iglesia comenzó con todo el fuego, una iglesia que cuidaba el mensaje, que no dejaba que los falsos profetas entraran, hacía todo perfectamente, pero de pronto comenzó a descuidar su relación personal con Cristo, comenzó a descuidar su vida de oración, y cuando el Espíritu Santo se contrita, entonces allí comienza a apagarse el fuego, el amor, y la Biblia dice: hijo mío, dame tu corazón, porque de él mana la vida. Jesús le decía a sus discípulos: si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Y cuando ustedes guardan mis mandamientos me demuestran que me aman. El amor y la obediencia tienen que ir juntos, como las ruedas de una carreta, ¿vio? Tienen que ir juntas, y así es la obediencia y el amor y la obediencia. Si usted no ama a Cristo, Dios no quiere nada de usted. Dios prefiere que usted le ame, porque cuando usted le ame le va a obedecer.
porque en el amor hay obediencia, en el amor hay santidad, en el amor hay entrega, en el amor hay sacrificio, en el amor hay negación a uno mismo. Y cuando amamos a Cristo dejamos todo atrás, aunque a veces cuesta dejar cosas, Él nos ayuda y preferimos perderlo todo, pero tenerlo a Él. Y tristemente vemos iglesias que hoy son excelentes en la predicación, en el canto, en el mensaje, en el servicio musical, pero son iglesias que no hay fuego, que no hay amor, que no hay pasión, que no está el Espíritu manejando esa iglesia, y son iglesias frías que carecen del fuego del Espíritu Santo, y allí el Señor le estaba reprendiendo a esta iglesia para que volviera al primer amor que ella había dejado. Pero como dice la historia, esta iglesia al pasar el tiempo desapareció porque no atendió el mensaje. Pero sí hay un remanente que aún está vigente, un remanente de creyentes que aman a Cristo, que oran, que claman, que leen la Biblia, que predican con su vida, con su palabra, tienen amor, tienen paciencia. Claro que es un remanente chico y que cada día hay más apostasía, y dijo Cristo que por causa de la maldad del amor de muchos se iba a enfriar, y hoy vemos que hay iglesias que se han enfriado, y cuando uno enfría, su amor hacia Dios se enfría con sus hermanos y ya no se preocupa de sus fieles, ya no se visita, ya no se llama, ya no se preocupan de los hermanos que están caídos porque el amor se perdió. Y por eso Jesús dijo que el fuego del Espíritu Santo tiene que estar encendido. ¿Cómo mantenemos el amor encendido de Dios? Cuando meditamos en su palabra, cuando oramos, cuando cantamos, cuando nos congregamos. Todo eso ayuda a que el fuego no se apague y nuestra fe no se debilite, como enseña la Biblia. En esta carta del apóstol Pablo a los Efesios, una iglesia en Asia Menor que estaba llena de idolatría, era una ciudad muy próspera, pero llena de idolatría. Y el Señor allí le da un mensaje a Pablo para que aquella gente sepa quiénes son ellos en Dios y que no pierdan su fe, que no pierdan sus deseos de seguir adelante en el camino del Señor. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y de los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Allí Pablo saluda a esta gente diciéndole gracia y paz, porque para experimentar la paz de Dios hay que experimentar primero la gracia. Y continúa Pablo diciendo, bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Aquí dice Pablo que Dios nos escogió en Cristo. Cristo es el autor de nuestra salvación y el consumador de nuestra fe. Hemos sido salvos por Cristo y gracias a Cristo y para Cristo. Y ahora lo vamos a ver por qué. Gracias al sacrificio que Cristo hizo en la cruz, nosotros podemos tener hoy salvación, podemos tener la esperanza de la vida eterna, tenemos la bendición de poder orar y sentir la presencia de Dios. Y dice que fuimos bendecidos en los lugares celestiales, en el cielo. Dios promete a la iglesia bendiciones celestiales, no terrenales. Una es la iglesia, otra es la Israel, y no se pueden confundir ni entreverar. La promesa para Israel es la tierra prometida, la Canaán, pero para la iglesia es la Nueva Jerusalén. Y claro que cuando Dios te bendice espiritualmente, también te bendice económicamente. Pero no tenemos que andar atrás de las cosas materiales todo el tiempo. Claro que si tenemos necesidad, vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos supla, que abra la puerta o las ventanas de los cielos para que supla toda necesidad que tenemos. Vamos a presentarla al Señor, como dice la Biblia, sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor.
pero las bendiciones, las promesas de bendición más grande son celestiales. Tenemos la bendición de poder orar, de poder leer la Biblia, de poder enseñar la Biblia, de predicar. El Espíritu Santo nos da dones donde podemos usar esos dones para el beneficio de otros hermanos, para edificación de la iglesia. Y esas son bendiciones que nadie te las va a robar si nosotros las cuidamos y las mantenemos bajo nuestra ala, como se dice, porque muchas veces descuidamos esas bendiciones que Dios nos ha dado. Dice que Dios nos escogió para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Esto se logra a través del Espíritu Santo. Cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, entonces vivimos una vida de santidad. ¿Y cómo podemos estar alejados del pecado? Cuanto más leemos la palabra, cuanto más meditamos, cuanto más estamos en las cosas de Dios, más alejados estamos del pecado. Y dice, en amor, habiéndonos predestinados para ser hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Quiere decir el versículo 5 que Dios con su amor y por su amor nos eligió en Cristo y nos hizo así. Él nos eligió porque Él nos amó desde antes de fundar el mundo. Desde antes nosotros nacer, ya Dios nos había amado. Y dice el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Tenemos que dar gracias a Dios cada día, darle gloria porque Él nos ha recibido como hijos por medio de su Hijo amado Jesucristo. Y dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito en el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. El Padre ideó la iglesia antes de la creación del mundo. Cristo vino y pagó por su iglesia, y luego que compró su iglesia mandó al Espíritu Santo. ¿Quién es la iglesia de Cristo? Los que son creyentes, los que han amado a Cristo, no los que dicen que soy de tal iglesia, que soy de tal denominación. No importa de qué denominación sea usted. Lo importante es que usted ame a Cristo y crea en su palabra. Eso es lo único que importa, y el Señor, cuando venga a buscar a su pueblo, no va a venir a buscar denominaciones, sino gente que le ame y que esté esperando su venida. El Señor ha deseado reunir todas las cosas en Cristo, porque antes de que Satanás cayera todo era orden y armonía, y el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo gobernaban. Luego que cayó Satanás, hubo una rebelión en el universo de Dios, y Cristo vino a redimir este planeta que se había descarriado. La humanidad se descarrió por causa de Satanás. Y luego que el Señor vuelva a poner todo en orden como al principio, va a ser como en el principio. El Señor va a ser el Rey de todo el universo. Él va a poner bajo sus pies, como dice allí el Salmo 2, a todos los enemigos de Cristo bajo los pies de Cristo, porque hay demonios, hay potestades, hay principados, hay gobernantes de las tinieblas en las regiones celestes, que es el segundo cielo, que son enemigos de Cristo, pero el Señor va a poner todo bajo sus pies. Y dice Colosenses capítulo 1, versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten.
Cristo creó todas las cosas, el Padre creó todo a través de Cristo, y todo existe por Cristo y para Cristo. Y dice también el apóstol Pablo en esta misma carta, en Efesios 3:14, por esta razón doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma todo nombre, toda familia, en los cielos y en la tierra. Mire lo que dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Quiere decir que en los cielos hay, como dice Pablo, principados, potestades, hay príncipes, hay tronos. No estamos hablando en este momento de los ángeles caídos, sino en el reino de Dios, en el cielo de Dios, hay criaturas creadas por Dios que tienen tronos, que son príncipes, que tienen poder, que gobiernan. Hay mundos hechos y creados por Dios, y no estamos hablando de los extraterrestres que habla la Biblia, sino de seres espirituales que nunca pecaron. Luego están aquellos que pecaron, pero Dios los echó del cielo, pero en el cielo de Dios hay inteligencias que Dios ha creado y que hay familias, como dice Pablo aquí en Efesios 3, 16, 14, en Efesios 14 y 15, donde dice que toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra. En el cielo hay familias que nunca pecaron, y allí el Señor entonces, en cierto momento de una eternidad que está cerca, el Señor va a juzgar el mundo, va a limpiar el mundo, como ya dijimos hace un rato, va a juzgar a los perdidos, va a ser echado Satanás y todos los demonios al lago de fuego, y los perdidos también, y el Señor va a hacer cielos nuevos, tierra nueva, y allí va a descender la nueva Jerusalén del cielo de Dios, y vamos a ver todas esas criaturas que Dios creó, que hay mundos creados por Dios, que son similares tal vez a nosotros o no. La Biblia enseña que hay ángeles, y en ese grupo de ángeles, que es un ejército bien formado, hay serafines, querubines, arcángeles y ángeles comunes. Luego también están los hijos de Dios, que son un género de criaturas similares a los hombres, pero que no son tomados de la tierra. Y hay otras criaturas que tal vez desconocemos. La Biblia habla de los vigilantes, de los observadores. No sabemos si son los ángeles o si son los hijos de Dios. Cuando en Job habla de las estrellas que cantaban cuando Dios formaba el planeta, habla de ángeles. Y también dice que los hijos de Dios se gozaban, también son otro grupo de criaturas que Dios ha creado. Dios ha creado millones y millones de formas de vidas diferentes, así como lo hay en la tierra, también lo hay en los cielos, porque Dios tuvo la eternidad por delante y por atrás, y en todo ese tiempo estuvo creando vida y llenó un universo de vida que nosotros no vemos, porque el cielo que hoy vemos está empañado por el pecado. Y esas estrellas que vemos en el cielo en medio de la oscuridad dan testimonio que en el cielo de Dios hay millones y millones de seres creados por Dios y que adoran a Dios, pero en que cierto momento, como dice Pablo, cuando el Señor termine de poner en orden todas las cosas aquí en la tierra, entonces todos se van a sujetar a Cristo, todos van a reconocer que Cristo es Dios y Señor, y van a reverenciar a Cristo, y nosotros también, y Cristo va a ser la cabeza del universo, y dice que Cristo va a sujetar todas las cosas bajo sus pies, y una vez que todas las cosas estén sujetas, Él se va a sujetar al que sujetó todas las cosas, que es el Padre. La Iglesia va a tener el privilegio de estar siempre al lado de Cristo, contemplando su hermosura y acompañando a Cristo donde Él quiera que vaya. En el versículo 15 dice, por esta causa, también yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, como ya dijimos recién, cuando uno ama a Cristo, ama al que está caído, al que está débil, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memorias de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación
en el conocimiento de Él. Pablo oraba para que la iglesia conociera a Cristo, conociera al Padre, la iglesia tuviera una revelación de Dios. Jesús dijo, nadie conoce al Padre sino el Hijo y a quien el Hijo quiere revelarle. Usted puede conocer más profundamente a Dios cuando usted se interna en la oración y le busca. Con nuestros ojos nunca vamos a ver a Dios porque Dios es espíritu, pero vamos a sentir la presencia de Dios por medio del Espíritu Santo, porque en el Espíritu Santo está habitando el Padre y el Hijo también. Dice en el versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, en la cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de entre los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Pablo está enseñando de que Dios nos revele lo que Él tiene preparado para sus hijos. Y no nos imaginamos lo que Dios tiene preparado. Dice que cosa que ojo no vio y no ha subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para su hijo, para sus hijos. Algunas cosas Dios nos ha revelado en este tiempo, pero nosotros no nos imaginamos que en Cristo tenemos el poder que Dios nos ha dejado. Nosotros como hijos de Dios fuimos predestinados antes de la fundación del mundo para alcanzar salvación. Dios nos eligió antes de la creación del mundo. Y hay gente que va a decir, bueno, ¿y dónde está el libre albedrío? Usted puede escoger a Dios, Dios le invita a que usted se vuelva a Él. La Biblia está llena de invitaciones. Usted puede volverse a Dios. Dios le dice a usted, si usted cree en mi Hijo, va a alcanzar la vida eterna. Porque Jesús dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que cree en el unigénito Hijo de Dios sea salvo. Si usted viene a Cristo, usted ya es un predestinado. Si usted entrega su vida a Jesucristo, usted ya es un predestinado y un elegido por Dios antes de la fundación del mundo. Ahora muchos van a decir, bueno, pero si Dios me predestinó es porque yo soy lindo, soy hermoso, soy inteligente, nada que ver. Dice que de lo vil del mundo Dios escogió para avergonzar a los que se creen algo. Dios nos tuvo misericordia porque nos vio perdidos sin ninguna esperanza rumbo al infierno y tuvo compasión de nosotros y somos salvos por gracia, y gracia quiere decir favor no merecido. Dios te invita a que tú te vuelvas a Él. Y hay gente que dice entonces Dios predestinó a algunos para perderse. En ninguna manera, porque la Biblia dice que Dios creó el infierno para Satanás y sus ángeles. Si usted rechaza este regalo de amor que Dios entregó a su Hijo, usted es el que elige su destino, no es Dios. Usted lo rechaza. Pero si usted hoy está perdido y se da cuenta que necesita a Cristo y se vuelve a Él, entonces usted ya es un escogido, un predestinado para vivir eternamente con Dios. Y usted va a ser un príncipe y usted es un príncipe de Dios en este tiempo. Dios le invita a que se vuelva a Él, a que reciba a su Hijo, a que le entregue su vida y usted se convierte en un eterno Hijo de Dios y usted va a vivir como un príncipe en el futuro que Dios tiene guardado para nosotros. Esto es como una fiesta de casamiento. Cuando a uno se le invita a un casamiento, se le da una tarjeta donde esa tarjeta tiene el nombre de cada uno de nosotros y allí hay una mesa reservada.
Y si usted participa del casamiento, usted va a disfrutar de esas bodas, pero si usted la rechaza, usted se la pierde. Y esto es así con Dios. Dios le llama y le dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él alcance la vida eterna. Pero si usted le rechaza, va a ser condenado. En el futuro va a haber dos reinos, que lo hay ya. Uno es el reino de los cielos y otro es el reino de las tinieblas. Usted escoge a cuál de los dos reinos quiere estar en el futuro. Dios le ama y desea que usted se salve. Por eso entregó lo más valioso que él tenía, que es a su Hijo amado. Cuando usted se vuelve a Dios, usted es un príncipe de Dios. Usted tiene todas las promesas que Dios ha dejado para sus hijos, pero no nos subamos al carro. Mientras estamos en este mundo, no somos solamente príncipes, sino también somos soldados, somos siervos inútiles y somos sacerdotes, y no podemos subirnos al caballo como a veces se sube, y algunos dicen, yo soy el Hijo de Dios, yo soy esto, yo soy el otro. No. Cristo dijo, yo no vine para que me sirvieran, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Mientras estemos aquí en la tierra, tenemos que trabajar, porque Cristo es la cabeza del cuerpo, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Nosotros somos las manos, la boca, los ojos, el corazón y los pies de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que trabajar por aquella gente que está perdida, que no tiene esperanza. Tenemos que llevarles la palabra de salvación. Pero mientras estemos aquí en la tierra, aunque somos príncipes, somos siervos y siervos inútiles, porque muchas veces no hacemos las cosas como tendríamos que hacerlas. Dios le ama y le espera una rica y preciosa vida en abundancia en el cielo. Y cuando usted hoy tiene necesidad, Dios no quiere que usted viva en la pobreza ni en la miseria. Cuando usted tenga necesidades en su vida como la tenemos todos, venga al Señor y dígale, Señor, yo necesito esto, a mí me falta esto otro. Usted busque al Señor, pero el Señor ya sabe lo que usted necesita, ya lo dijo Jesús en Mateo allí, capítulos 5 y 6. Recuerden cuando dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Cristo se refería a las cosas esenciales de la vida. Allí Dios promete darnos bendiciones espirituales y suplir todo lo que haga falta en nuestra vida. Hay gente que recibe más de la cuenta como regalo del Señor, y si Dios a usted le dio riquezas, dele gloria a Dios y compártala con el que no tiene. Y si usted tiene escasez, dele gracias a Dios, porque Dios va a abrir puertas y ventanas donde usted va a ser bendecido si le es fiel a Dios. Dice el Señor que si nosotros nos ocupamos de las cosas de Él, Él se va a ocupar de las nuestras. ¿Y qué es que tenemos que hacer nosotros? Orar, estar en la presencia de Dios, meditar en su palabra, tratar de vivir una vida que dé ejemplo de que Cristo está en nosotros. ¿Cuántas veces fallamos? ¿Cuántas veces cometemos errores? Pero vamos a pedirle perdón al Señor, y el Señor promete estar a nuestro lado para fortalecernos. Querido hermano, nos espera un futuro glorioso. Somos príncipes, pero hoy somos sacerdotes. Tenemos que orar, interceder, clamar por los que están perdidos, por nuestros vecinos, familiares, seres queridos que están en nuestro hogar y no se han convertido. Tenemos que ser sacerdotes, mayordomos, como dice el Señor. Y una vez que estemos en el cielo vamos a recibir esas vestiduras de príncipes, y Cristo va a gobernar sobre todo el universo, y nosotros, la iglesia, vamos a estar al lado de Cristo. Cristo va a ir a visitar todos los lugares o regiones donde Él tiene criaturas allí que le aman, y nosotros vamos a ir con Él, y el Señor nos va a presentar como su esposa,
y esas criaturas van a decir cómo Dios pudo salvar a estos perdidos que estaban en la tierra, qué grande es el amor y la misericordia de Dios. Querido amado de Dios, en esta semana que se cumple un nuevo tiempo donde Jesús entregó su vida por nosotros, usted lea el Salmo 22 y Isaías 53, donde allí habla del sufrimiento que Cristo pasó por nosotros. Si Cristo no hubiese venido estaríamos en el infierno, pero gracias a que Él vino a salvarnos y Él decidió ocupar nuestro lugar. Dice que molido fue por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Esto quiere decir que Cristo tuvo que recibir en su cuerpo y en aquella cruz el juicio y la ira de Dios para que Dios nos nombre libres de toda ira, de toda maldición, de toda atadura. Gracias al amor y a la bondad de Cristo estamos con la esperanza de alcanzar la vida eterna. Dice una canción: Santo Cordero en cruz clavado, mueres cargado por mi maldad, amor excelso mis culpas pagas, y por tus llagas salud me das. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor, porque enviaste a tu Hijo amado a salvarnos. Diste lo más grande y precioso que tú tienes para darnos vida eterna. Señor Jesús, tú que te entregaste para salvarnos de la condenación, tú que ocupaste nuestro lugar, que no tuviste vergüenza de aquella cruz tan vergonzosa y dolorosa. Por amor lo hiciste. Gracias, Señor. Danos un corazón dispuesto para obedecerte. Mira que somos pecadores y rebeldes. Ayúdanos a amarte y a bendecirte y agradecerte con nuestra vida. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos tienes todos los días en tus manos y nos proteges, nos cuidas, nos guardas, nos enseñas y nos hablas de Cristo cada día. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús y por medio de tu Espíritu Santo. Querido amigo y hermano, que Dios le bendiga ricamente en esta semana. Lea el Salmo 22, Isaías.